participado de una reunión a nivel nacional con el Pacto de la Unidad en la ciudad de La Paz. Hay un lineamiento de que todas las organizaciones sociales que conformamos el instrumento político del MAS vamos a tener ampliados congresos, cumbres sociales para fortalecer, ¿no? Porque el MAS tiene las organizaciones sociales y ellas no han desaparecido, y es que por eso vamos a participar en estas elecciones como instrumento político del MAS. ¿Cómo va a hacer para elegir sus candidatos o va a conservar los de la anterior elección? No, lo que vamos a hacer es darle la potestad a las bases. Las bases van a determinar si se ratifican nuevamente los candidatos que han sido participantes en la anterior elección o caso contrario van a ser nuevos electores, ¿no? Todo va a estar en base de las organizaciones sociales, en base de las bases. Vamos a respetar nosotros lo que ellos manifiestan. Hemos hecho un análisis muy frío. Del 100% de los invitados, lastimosamente, apenas un 5% a cumplir nuestras expectativas. El resto no sirve. Y hemos determinado que nosotros vamos a elegir nuestros candidatos del MAS. Si nos equivocamos, vamos a ser nosotros los que nos equivoquemos y no se equivoquen otras personas por nosotros. Se ha determinado de que las organizaciones sociales y nosotros somos los responsables de elegir a gente militante que ha defendido este proceso en las buenas y en las malas a nuestro presidente. ¿Qué pasó con los invitados en todo caso? ¿Fue un error darles el poder? Efectivamente hemos pensado que iban a cambiar, ¿no? Por lo menos de pensamiento, no de ideología, porque la ideología se lo cambia desde el principio, se lo tiene desde un principio. Pero nos hemos dado cuenta que cuando el barco se está ahogando, se está hundiendo, las ratas escapan y nos hemos dado cuenta que muchos han hecho eso. Siempre hemos sido escalera, siempre hemos sido utilizados y es así que en el gobierno de Evo Morales nos han dividido por aquí y por allá. CONAMAC estaba dividido. Y a partir de ahora vamos a hacer una resistencia, una lucha para la defensa y el respeto de los derechos de pueblos indígenas. Y también decir de que este CONAMAC es independiente. Entonces solo así se puede hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué no podemos estar en el tribunal? Tenemos todo el derecho. Lamentablemente para el tribunal, imagínense, solamente han dispuesto 2. Por lo menos debería ser la mitad. Así nos trata este Estado, yo diría colonial. Así nos trata, así nos minimiza. Yo digo, ¿hasta cuándo vamos a estar así, hermanos y hermanas? Entonces, ¿qué es eso? Es una muestra de que sí, no nos quieren, no nos aceptan. Lamentablemente, esa Bolivia vivimos. El CONAMAC se va a reunir los próximos días y vamos a tomar esa decisión. Puede que sea yo o puede que sea otro hermano y hermana, pero sí vamos a exigir el cupo de los pueblos indígenas. No vamos a hacer ningún delito, pero fundamentalmente no tenemos miedo. Nosotros no tenemos miedo. De esta manera, la delegación que llegó de Argentina respondió a la advertencia del ministro de Gobierno Arturo Murillo. Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país hechos a las mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado. Los estamos mirando, los estamos siguiendo. Juan Grabois, quien es un dirigente social argentino vinculado con el kirchnerismo, se pronunció en conferencia de prensa realizada en la ciudad del Alto, donde su delegación se aprestaba a reunirse con víctimas y sus familiares de los hechos de Sencata. Y esperamos que la población en Bolivia pueda sacudirse ese miedo que le han puesto, que le impide denunciar, que le impide manifestarse libremente. Anoche la Comisión Argentina fue abuchada en el aeropuerto de Viru Viru, acusada de ser afín al movimiento al socialismo y de estar en el país para involucrarse en actos políticos. Acá todavía estamos pacíficos, en el acto lo van a esperar ustedes, van a saber ustedes, metiches de mierda. ¿Ya? Son paridos de puta. ¡Comunista! ¡Fuera de este país, carajo! ¡Fuera! ¡Fuera de mierda, carajo! Ante el hecho, Grabois señaló que la delegación se sintió víctima de discriminación. Que si no tienen nada que ocultar, deberían evitar que las fuerzas de choque adictas al régimen nos amedrenten. Desde luego los hacemos responsables a la presidenta de facto de la integridad de cada uno de nosotros. Pero nos trataron muy mal, la verdad. A mí me ha tocado viajar mucho por el mundo y a países
muy complicados y cosas así no viví antes. La comisión está encabezada por Juan Grabois, un abogado y dirigente social de 36 años, con formación marxista e influencias católicas, conocida como el amigo del Papa Francisco. Y acá lo que se está haciendo, como claramente marcamos, es recabar información y encontrar pruebas sobre la información que ya tenemos sobre crímenes que pueden encuadrarse en el concepto de lesa humanidad. El dirigente afirmó que para la delegación lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe de Estado de carácter militar, pero aclaró que esa no es necesariamente la misma opinión de sus huéspedes o las personas que vayan a contactar. No queremos que ninguna persona con la que tengamos contacto sufra represalias por lo que nosotros podamos decir. Por tanto, esto es muy importante aclararlo, ¿no? Nosotros tenemos una posición muy clara sobre la naturaleza dictatorial y de facto del gobierno actual, sobre que hubo un golpe de Estado. Ahora esa es nuestra opinión. El diputado del Movimiento al Socialismo, Gabriel Miranda, desmintió su participación en una golpiza propinada a jóvenes en pasadas semanas en la parte exterior del Aeropuerto Internacional de El Alto. Ha habido unas publicaciones en las cuales hacen una comparación hacia mi persona, con este señor que agrede a 2 jóvenes en la ciudad del Alto. Como pueden identificar, aquí también indicando que yo he sido el agresor. En ningún momento yo he estado en la ciudad del Alto, en esa fecha que se ha suscitado la agresión. Eso quería aclarar ante la sociedad. Ya Fiscalía me ha iniciado un proceso por estas publicaciones. Yo ya me apersoné a Fiscalía voluntariamente el día de anteayer, y en el transcurso del día también voy a hacer mis declaraciones respectivas. El legislador lamentó que personas malintencionadas hayan comparado sus rasgos personales con otra persona, que según imágenes difundidas en las redes sociales, golpea a unos jóvenes con un palo en las piernas. Totalmente desmiento, además que este señor con el cual se me compara tiene diferentes características físicas y faciales hacia mi persona. No somos iguales, pero como lo decía, ¿no? Maliciosamente en las redes sociales han hecho una comparación, y todo esto en su momento va a ser todo totalmente aclarado. Miranda denunció que a raíz de ese video en el que falsamente se lo identifica, es acosado y amenazado con mensajes difundidos en las redes sociales, por lo que pidió que la víctima de ese hecho se contacte con él para presentar una denuncia contra los verdaderos autores. Nosotros partimos de un principio que somos socialistas. No vamos a hacer ninguna acción contra esas personas que me han amenazado, porque tengo distintas amenazas de las redes sociales en el cual hasta dan datos de mi domicilio, me amenazan, tengo bastantes denuncias, bastantes amenazas. El legislador informa que tiene pruebas contundentes para corroborar que él estuvo en Plaza Murillo el mismo día que se suscitaron esos hechos en El Alto. Ya será una etapa ya de descargo. Tengo mis diferentes pruebas, hay videos, mi persona nunca estuvo en la ciudad del Alto en esas fechas. Sí, he estado cumpliendo labores tanto de trabajo y tanto igual académicas aquí en la ciudad de La Paz. Mostraron un déficit de 748 millones de dólares, informó el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, asegurando que esa suma subiría a 1.000 millones de dólares por los perjuicios que tuvo el sector exportador y la economía boliviana durante parte del mes de noviembre, esto en los conflictos en el país. Esto nos configura un escenario con un déficit en el sector externo por 748 millones de dólares, y obviamente hasta fin de año estaremos hablando de unos 1.000 millones de dólares de déficit, que va a ser una resta a las reservas internacionales netas del país, aunque con esta situación de paro que ha habido va a mermar un poco lo que era la proyección de un déficit mayor. La autoridad informó que las exportaciones hasta el mes de octubre llegaron a 7.264 millones de dólares, con un volumen de 17 millones de toneladas.
asegurando que ello implica una caída en las exportaciones de un 5% y la caída de 19% en términos de volumen. Por un volumen de 17 millones de toneladas, ha habido un crecimiento de 5% en términos de valor y una caída del 19% en términos de volumen. ¿Por qué razón? Porque el sector de hidrocarburos, principalmente gas natural, ha caído un 25% en el volumen de exportación. El gerente del IPSE aseguró que esa baja de exportaciones se debe principalmente a que el sector de los hidrocarburos cayó en sus exportaciones en un 25% por la baja demanda del gas por parte del Brasil y Argentina, lo que significó una disminución en las exportaciones del 18%. Feliciano Mamani, presidente de la Federación de Mineros Cooperativistas, FEDECOMIN, afirmó en esta jornada que pedirán al gobierno interino se pueda dar la revisión del caso Illanes. Y pedimos a nuestras autoridades, al Ministerio Público y a las demás autoridades quienes están asumiendo esta responsabilidad de que nuestros compañeros sean liberados. Son 11 los mineros que se encuentran detenidos por este hecho, pero este sector quiere un juicio justo para los detenidos de este caso, ya que existirían muchas irregularidades, entre ellos fallos políticos. Más de 3 años que han sido detenidos 12 compañeros, sí, 12 compañeros que prácticamente la justicia no ha sido para las cooperativas mineras de Bolivia. Mamani aseguró que solamente se dedicaron a investigar la muerte de Rodolfo Illanes y no la muerte de los mineros de Panduro y dar con los responsables. Y pedimos que la justicia pueda hacerse para ambos, para aquellos compañeros que también han fallecido. Tenemos compañeros que han ofrendado la vida en ese enfrentamiento que tuvimos y que la justicia se haga para todos. Hemos pedido como cooperativas de que se hagan las investigaciones correspondientes. Tampoco vamos a nosotros encubrir si hay alguien identificado, seguramente cumplirá las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley. Cabe recordar que el 18 de octubre de este 2019, el Tribunal Tercero de Sentencia de la Ciudad del Alto condenó a 6 años de prisión al expresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, Carlos Mamani, y a otros 4 cooperativistas mineros por el encubrimiento del asesinato del ex viceministro Rodolfo Illanes. Todos ellos reconocieron su culpa y se sometieron a juicios abreviados. El 2% de aporte patronal y con el 6% de aporte estatal, es decir, exigimos que se vuelva al anterior sistema de jubilación, sistema de reparto. En ese sentido también estamos exigiendo que se deba abrogar la ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, porque ha sido una ley que ha hecho escarnio de los docentes, ha sido una ley totalmente retrógrada y anticientífica que no ha mejorado la calidad educativa. Por estas razones que nosotros estamos pidiendo que esta ley sea abrogada. Entre otras demandas también estamos planteando que se deba pagar todas las horas ad honorem que nos ha hecho trabajar el gobierno masista, porque durante estos 13 últimos años de gobierno no ha resuelto ninguna de las demandas de los trabajadores. Lo único que ha hecho es postergar a través de mesas técnicas de diálogo y no ha resuelto ninguno de los problemas. Nosotros estamos exigiendo que la jubilación deba ser con el 100% porque no hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Montenegro fue extraditado este viernes a Brasil. Un fuerte operativo policial lo trasladó desde la cárcel de Palmasola a la base de la Fuerza Aérea Boliviana, FAB, en el aeropuerto del Trompillo, en Santa Cruz, donde Montenegro abordó un helicóptero hasta la frontera con Brasil, donde fue entregado a oficiales de ese país. La resolución suprema que autoriza que se ha entregado a autoridades brasileñas que lo buscan por delitos relacionados con el narcotráfico fue firmada a inicios de octubre, pero recién se estaría ejecutando. El abogado de Montenegro, Ariel Góngora, reveló que el sindicato de liderar una compleja red de narcos en el país con vínculos con otras naciones de la región dejó una carta notariada en la que apunta a Dávila de realizar una vendetta y responsabiliza de violación de derechos humanos de él y de su familia a los gobiernos de Evo Morales y Yanine Áñez. Creando cortinas de humo y poniendo al servicio
de un tirano narcogobierno, pero no importa, dice. Yo es justo y de los ojos de él no podemos librarnos, dice. Sin embargo, el castigo de Dávila Pérez, dice, no creo que se dé en Bolivia, dice. Pero sí estoy seguro que la DEA sí sabrá qué hacer con él y sus subordinados serviles, dice. Ahora, dice, con este gobierno transitorio me encuentro delante de una estrategia política de gabinete, dice, lavarse las manos de la mejor manera. Dice. Pedro Montenegro fue solicitado por Brasil por tráfico de cocaína con orden de detención a escala internacional del Tribunal Supremo para fines de extradición desde julio del 2015. Montenegro está relacionado a una red que el 2013 fue desbaratada en San Pablo en la operación Montepollino, que se ejecutó tras descubrirse en un país de Europa un cargamento de 1.3 toneladas de cocaína que fue evaluada en $60 millones. En Bolivia tiene sentencia de 6 años de prisión por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumentos falsificados al haber adulterado su identidad para hacerse pasar como Pedro Hoffman Sainz. Durante las investigaciones policiales y tras haberse entregado hace casi ya 6 meses en Bolivia, se conoció que tenía una actividad económica de venta de ropa con un capital de 40.000 bolivianos, pero no obstante, se le incautaron bienes con un valor de $4,1 millones. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Jorge Justiniano, confirmó el traslado de Pedro Montenegro y afirmó que en temas de narcotráfico no se encubrirá a nadie. En este gobierno no existe ningún tipo de encubrimiento a nadie, mucho menos a personas relacionadas o vinculadas presuntamente al narcotráfico, y lo que queremos dar es un mensaje claro de que en este gobierno no va a haber impunidad para nadie. Cabe recordar que el caso Montenegro estalló el mes de abril pasado, luego de que 2 ex jefes policiales, el excomandante de la FELCC Gonzalo Medina y el ex capitán Fernando Moreira, se vieran implicados con un grupo de narcotraficantes con los que compartían vida social y viajes de placer. El hijo de Medina y el exoficial Moreira aparecieron posando en una foto junto a Pedro Montenegro en Cartagena, Colombia, durante las fiestas del carnaval. El coronel Medina, siendo director de la FELCC de Santa Cruz, fue implicado en la entrega de 40 kilos de cocaína vía Panamá junto a Moreira. Por ese caso y otras acusaciones, ambos guardan detención preventiva desde mayo pasado. El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, informa en esta jornada que la desaceleración de la economía boliviana producirá que Bolivia, durante la gestión 2019, solo crezca en 2,5% en su Producto Interno Bruto, muy por debajo de lo que se estimaba en el anterior gobierno. Cuando alcanzamos el mayor crecimiento de la anterior administración gubernamental, 6,8%, bajamos luego al 5,5%, 4,9%, 4,3%, y nos estancamos en 4,2% el año pasado y el anteaño pasado. Este año la proyección es todavía mucho menor. Por otra parte, el gerente del IPSE aseguró que con el anuncio de los nuevos ministros de Economía y Desarrollo Productivo, quienes indicaron que los bonos sociales se continuarían cancelando, además de que no se moverá el tipo de cambio y que se liberará las exportaciones en los siguientes años, la economía boliviana tendría una buena expectativa de crecimiento. Estamos seguros de que en la medida que se normalice el país, de que se pacifique el país, que se empiece a dar estímulos al sector productivo, la superabundancia de los alimentos en el mercado va a llevar a una disminución de su precio y a una normalización de los mismos. Por lo menos esa es la apuesta desde nuestra institución. Pero recordemos que en esta jornada se dio a conocer que en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado del 2020 se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, de 4,24%. Además, se reducen los ingresos por impuestos directos de hidrocarburos, IDH, y regalías por baja de la demanda de gas. Uno de los fundadores del movimiento al socialismo MAS y PSP, Román Loaiza, aseveró que el exmandatario Evo Morales mató al MAS con su renuncia y posteriormente la salida del país. Asimismo, anunció la refundación del partido político. El instrumento no tiene sigla, era su florero de Evo. Ahora con esa sigla nos vamos a unificar y en su debido tiempo podemos pensar a quién apoyar y luego pensar en la personería jurídica también. Entonces nadie puede reclamar porque está en
en las bases sociales, tanto en los quechuas, aymaras, guaraníes y todos los sectores. Loaiza manifestó que la refundación del partido político es para unificar al pueblo con todos sus sectores. En toda la sociedad boliviana, tanto en las organizaciones como también en la esperanza del pueblo urbano y rural. Enfatizó que el desafío está en la formación de líderes a nivel provincial, departamental y nacional. Por eso ahora va a ser del pueblo, ya no es del MAS. El MAS al tacho, posiblemente va a morir. Gente del MAS tiene que cambiar de actitud y venirnos a nosotros, los que no son chitacos, los que no son yuncos. Pero los que no son yuncos y se han corrompido a costilla del pobre, ellos van a ser juzgados como se están juzgando. Jefa de bancada del Movimiento al Socialismo de La Paz, Asunta Quispe, informó que se ha decidido aceptar la renuncia de su colega Valeria Silva, quien generó polémica en pasados días, porque a pesar de haber dimitido públicamente, pretendió solicitar licencia. Sí, no se aceptó, ya lo habíamos indicado, ¿no? Entonces, después de problemas, ya ella pide 60 días de permiso, entonces no se aceptó. Recordemos que Silva hizo pública su renuncia el 10 de noviembre, el mismo día que dimitió Evo Morales. Sin embargo, esta semana presentó una carta al legislativo para que se le otorgue una licencia de 60 días sin goce de haberes. De esa manera, no sé por qué, por las amenazas que tuve, ya saben ustedes todos, ya sabemos, por las amenazas, a uno te merece, entonces tal vez por eso ha renunciado, pero ninguno más hemos renunciado como Departamento de La Paz. La Comisión de Justicia Plural, que fue presidida por la ex legisladora, fue asumida por el diputado Julio Guaraya Cabrera, quien está ejerciendo ese cargo desde el lunes. La presidenta transitoria Yanine Áñez designó a la abogada Aida Alarcón como vocal del Tribunal Electoral Departamental del Departamento del Beni. La doctora Alarcón es una profesional con una carrera intachable y de mucho prestigio. Reúne las condiciones morales suficientes para que los bolivianos podamos sentirnos confiados en unas elecciones libres, transparentes y justas. El artículo 206 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo 2, menciona que el Ejecutivo designa a uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y a uno de los vocales de cada Tribunal Electoral Departamental respectivamente. Nuestra misión es devolver la confianza al proceso electoral. Las elecciones son la piedra angular de la democracia. Alarcón comprometió un trabajo honesto, transparente, independiente e imparcial en la organización, administración y ejecución del proceso electoral. La motivación que tenemos todos los bolivianos es de aportar con ese grano de honestidad, de trabajo honesto, de trabajo libre, de trabajo independiente, imparcial, para que todo el ciudadano crea en sus instituciones, crea en ese proceso electoral. Los tribunales electorales departamentales deben tener a 5 vocales, 1 elegido por el órgano ejecutivo y 4 seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en base a 4 ternas propuestas por las asambleas departamentales. Las he recibido y he mandado a la persona responsable a distribuirla. ¿Cuándo? Esto fue el día el miércoles más o menos. Se les ha mandado a todos, al señor gobernador, al señor alcalde, presidente del comité cívico, rector, asambleístas, parlamentarios, bueno, se les ha entregado a todos. ¿Por qué ellos dicen lo contrario? No sé, deben tener sus razones, pero yo he sido el encargado de mandar a la persona para que se entregue esta invitación. Es que es necesario, ya no podemos seguir peleando. Estamos en un momento, lo que tenemos que hacer es encontrar la paz. Estamos calmándolo al país. Y esto no le hace nada bien. Si algunas autoridades tienen más ganas de manejar la cosa desde el ámbito político, yo creo que no le hace bien a Tarija. Es hora de que hablemos. Y una cosa, siempre nos hemos quejado de que no vienen los ministros. El ministro viene y le cierran las puertas. ¿Dónde estamos? No. O sea, bueno, ¿quién nos entiende a los tarijeños? ¿No? Mejor dicho, siempre dije, Dios lo salve a Tarija, pero creo que voy a acabar diciendo Dios lo salve a Tarija de los tarijeños, porque
somos muy destructivos entre nosotros. ¿Va a ser ese nexo, ingeniero, usted? No, yo como siempre voy a trabajar con toda esa lealtad, principalmente a mi pueblo. Esto que estamos iniciando hoy día va a ser frecuente. Nos quejamos de que no había información, pues ahora tendremos información, estaremos debidamente informados. Hay cosas muy buenas.